La W presenta Vicky Dávila. 12 del día, 13 minutos. Ya están con nosotros Angélica Lozano, representante a la Cámara, y el penalista Iván Cancino. Bienvenidos a la W. Gracias por acompañarnos. Ahí está su micrófono, Angélica, y aquí está el del doctor Cancino. Sí, Angélica. Yo feliz de estar acá. Muchas gracias porque siempre nos acepta la invitación, doctor Gracias, Cancino. no, gracias Vicky. Vamos En cambio, usted está de primera vez. Sí, es la primera vez que vengo acá, espero que me inviten nuevamente. Hay sala en el Consejo Nacional Electoral, entonces el doctor Novoa nos ha dicho, mire, yo le llego en la mitad del debate y pues entendemos porque con semejante chicharrón está asomando las orejas el burro de la impunidad en el Consejo Nacional Electoral en el tema de las investigaciones por la financiación de las campañas de Santos y Zuluaga por parte de Odebrecht. Cuando estamos a horas de que prescriban estas investigaciones, se mueran, pues la Fiscalía ha emitido una comunicación y ha enviado unos expedientes con lo que ha considerado la Fiscalía son las pruebas contundentes de que sí existieron dineros de Odebrecht para pagar deudas de las dos campañas, tanto de Santos como de Zuluaga. ¿Qué hacemos para que las instituciones como el Consejo Nacional Electoral no se burlen más de los colombianos? Los saludo y los escucho. Bueno, mientras vemos con admiración y envidia Perú y Brasil, donde nadie es intocable, donde presidentes, el más popular de la historia, Fujimori y Lula, y ahora también Toledo y Ollanta, pues son procesados, aquí tenemos la impunidad. Nosotros hicimos un esfuerzo enorme por lograr recomponer el esquema de juicio de aforados con la reforma del equilibrio de poderes. Dejamos el alma en esa reforma, que no era perfecta, pero mejoraba sustancialmente la comisión de sus acusaciones actual, que es comisión de impunidad garantizada. Lamentablemente la Corte lo tumbó. Aquí necesitamos que el Consejo Electoral no se haga el loco para dejar en total impunidad las campañas de Santos y Zuluaga respectivamente. Hay como hicieron correctivos a la Pero entrega si ya no hay de nada las que cuentas. hacer. No, ya, difícil. Estamos muertos, es que... Y esto del plazo hasta diciembre y hasta octubre por los correctivos que hicieron a las cuentas ellos en el 2014. Pues que nos... A ver el doctor Cancino, ¿qué dice? Sí, el Código de Procedimiento Administrativo es muy claro en establecer límites de 3 años. Esos correctivos obviamente que pueden ser tomados también para la fecha límite. Pero yo sí quiero decir varias cosas. Primero, el Consejo Electoral tiene que sufrir una reforma y yo hago el siguiente símil, Vicky. Al superintendente de Industria y Comercio lo han tratado como un superhéroe porque lo es, pero lo es porque se le dieron funciones de policía judicial, se le dieron dientes. El Consejo Nacional Electoral no puede hacer casi nada autónomamente en labores de investigación. Debe haber una reforma que le dé dientes, funciones de policía judicial para que no dependa de otros organismos. El otro punto importante. La Fiscalía mandó primero unas copias, pero las mandó veladas porque había una prohibición de dar a conocer o reserva. Hoy manda una carta rápidamente ya diciendo que manda unas declaraciones, obviamente declaraciones que también tienen que ser controvertidas por los sujetos procesales. Entonces, así el Consejo Nacional Electoral quiera correr, obviamente que tiene que dar traslado para que los abogados y los interesados tengan que controvertir. Entonces, ¿por qué mandó hasta ahora las declaraciones completas y hace una declaración desde mi punto de vista que no puede hacer porque es básicamente entrometiéndose en labores también que es del Consejo Nacional Electoral? Pero el punto más importante, Vicky, Angélica, que yo quiero decir es, así como la Superintendencia de Industria y Comercio tuvo resultados muy buenos, también debidos obviamente al funcionario que tiene, el Consejo Electoral tiene que haber una variación en 2 aspectos, que los magistrados sean solamente dedicados a ese punto, el electoral en todo lo que tiene que ver, que no puedan dedicarse a otras cosas diferentes a las que cumple. ¿Revocatorias y eso? No, además pueden ejercer otras funciones propias de abogado, por ejemplo, no tienen una dedicación exclusiva. Claro, y exclusiva, y además dientes, una policía judicial que les permita viajar, controvertir, porque de lo contrario, pues va a haber absolutamente no investigación. Yo no utilizaría tanto la palabra impunidad porque, digamos, la fiscalía en mi concepto. Yo sí le apuesto que esto queda impune. Pero en lo electoral, es que yo no ya digo sabemos que la impunidad está acá. Estamos digamos, acusando y doctor juzgando, Cancino, ¿no? pero lo que usted está diciendo, digamos, es lo ideal. Bueno, que hagamos un Consejo Nacional Electoral que sirva para algo, pero lo que tenemos no sirve para nada. Para tapar. Y entonces, Muy para difícil. lo que estamos hoy frente a un Oscar Iván Zuluaga que posiblemente ya con eso cerrado va a De regresar reencauche. Claro, a la reencauche. precandidatura del Centro Democrático, y un presidente de la República, Nobel, que también está quemando sus últimos cartuchos y no pasó nada. Y un Vargas Lleras que se financió con Odebrecht, porque es que
Santos no era un candidato solo, Santos era una fórmula con Germán Vargas Lleras. Se eligen con Odebrecht, se amparan en la impunidad del Consejo Electoral, de ñapa la Fiscalía actúa tarde, porque esto es una lavada de manos divina 3 días antes, y Vargas para la presidencia, tan chévere. Eso, más impunidad, esto se llama abuso de poder descarado, llegar al poder colinchado, cabalgando en Odebrecht y le salimos a deber, porque hay de que usted diga que hubo corrupción, van y lo demandan. ¿Qué dice, doctor Cancino? No, yo sí ya, desde un punto de vista más jurídico, es absolutamente claro que el vicepresidente no tiene ninguna responsabilidad ¿Él era electoral. candidato con Santos? Sí, pero legalmente, ya la responsabilidad que tú quieres poner, Angélica, que es política. yo ¿Pero no la me meto plata a eso. financió solo a Santos Sí, o también a Vargas? pero desafortunadamente la ley solo va al representante legal y al candidato presidencial. ¿Y Vargas era No barra habla- o candidato? No, pero es que no habla de financiar al vicepresidente. El vicepresidente va... Es otro vacío, Angélica, Juan, hay que corregirlo en el Nosotros, Congreso. los colombianos votaron por una fórmula, Juan Manuel y Vargas Te Lleras entiendo juntos eso desde lo político, en la misma. pero desde lo legal no hay nada que hacer Lo con financiaron a los los candidatos a la dos. vicepresidencia. Odebrecht patrocinó a Santos y a Vargas y a Zuluaga. ¿Y quién era la fórmula de Zuluaga? Pues ahí menos corcharon, Vicky, ¿quién era el Llamaba a un Ay, pues amigo. Carlos Holmes Trujillo. Carlos Holmes, eso. claro. Ay, Bueno, no puede ser que lo tendría hayan que olvidado si salir. quiere ser candidato del Pero Centro entonces Democrático. ahora tampoco él. puede presentarse como candidato un tipazo como Carlos Holmes, porque es que estoy a mis espaldas. A Samper, perdón, el beneficio de Samper no se lo llevó Fernando Botero, o sea, al que eligieron fue a Samper. Entonces estamos reeditando el mismo elefante, solo que con el descaro y el abuso de poder tener todo sobre la mesa. Pero sin aprender de la experiencia, las leyes siguen quedando cojas y desafortunadamente ese es un tema legal, Angélica. De Hay que acuerdo. corregir esos Y aspectos. aquí está la oportunidad, Vicky, porque la reforma electoral, la reforma política, ¿ustedes quiénes creen que son los que la han torpedeado? No, obviamente. Hay 1000 intereses, pero el Consejo Electoral, para que los oyentes sepan, es electo por el Congreso, por nosotros en el Congreso, nosotros logramos los minoritarios con el Mire, polo pero de los además, indígenas por de eso es Mira que y los Anoboa. hay muchos magistrados, pues yo no voy a generalizar porque Son 9. seguro habrá 1 o 2 que sirvan para algo, pero la verdad es que la mayoría o muchos lo que se han dedicado en estas investigaciones de la financiación de Odebrecht en las campañas presidenciales de Santos y Zuluaga es a torpedear, a hacer una talanquera para que las investigaciones no avancen, Claro. no salgan adelante y no tengan ningún resultado es y al pre- final quedemos en esta discusión que estamos teniendo hoy diciendo es que como el Consejo Nacional Electoral no sirve, no Deje así. no tiene Así es. dientes, no tenía funciones de policía. Pero mira que yo lo quiero hacer impersonal. El problema no son el señor fulano o sutano que esté ahí sentado, sino que ocupan un cargo en una institución diseñada para que no funcione. para que no Mejor, funcione, diseñada para exactamente. taparle a los de sus partidos y ojalá para acosar y perseguir a los de los otros, a los opositores. Entonces tenemos una oportunidad que no soluciona esto de Brecht, esto queda como otro elefantote, pero lo que sí tenemos es que quitar la elección, que no sea representación Correcto, política. estamos de acuerdo. Es que si usted se lanza al Comparto todo. Senado y se quema, ahora el Consejo Ahora el Electoral. Consejo Electoral. Ahora, cuando uno mira la comunicación de O si fue ayer secretario de partido. de la Fiscalía, encuentra que están las declaraciones del señor Martorell y de Odebrecht. Y de bueno. Están del señor Rocha, están las declaraciones, pero es que Roberto Prieto es confeso. Confesaron, el que dio, el que recibió, pero esto es un monumento. El señor Mendoza, brutal. Duda Mendoza es confeso, ya, confesó, ya, con todo. Iván Duque también estuvo con Duda Mendoza con flete de Brasil, ¿no? De Odebrecht. Apreciadísimo Lo veo Iván. riéndose. Sí, mucho, sí, sí. Apreciado Iván Duque. personaje. En esa reunión no se habló absolutamente de ninguna Solo cifra prestó el de servicio. campaña. En No, la no, reunión no. solo prestó el servicio No, financiado por pero Odebrecht. Angélica, en esa, no, porque ese gasto sí lo pagó la campaña. Odebrecht solo pagó el viaje de otras personas, el de Iván Duque. Pero sí, pagó la a Duda campaña. Mendoza. Claro, pero Iván Duque en esa reunión no tuvo ningún conocimiento de dinero y eso está aprobado en el expediente. eso, pero- Más adelante sí, además, contratar a Duda no es delito, ni falta Pagarlo disciplinaria. y no Correcto. registrar Lo el gasto. que fue es pagar en exceso, no registrar el gasto, pero Iván Duque en eso La no tuvo pequeña nada que ver. pendejadita, pague una consultoría como de $1,500,000 y no la Pero registre. Pero mira, aquí es Duque como- no metió la mano en eso. Aquí Angélica. Pero la ley estuvo es con para Duda. los de Ruana, Sí, señora. definitivamente. Mire, Oscar Iván Zuluaga salió y dijo, no, si dieron plata fue a mis espaldas, yo no tuve nada que A ver los con eso. Samper. Y el presidente salió y dijo, "Ah, me acabo de enterar. Y les Igualito. funcionó. Pues los dos son igual de cínicos y en este país deberíamos tener la dignidad de que no puedan presentar candidato presidencial. Primero la U,
porque Santos es de la U. Santos no se avaló por la U y el Bueno, Espíritu es que Santo, no se tienen avaló a por quién Cambio poner tampoco. Radical. Bueno, la U la tiene fácil, no tiene candidato. No, no, hablando en serio, necesitamos tener una responsabilidad política seria. Los partidos de esos dos candidatos tendrían que ser sancionados y no poder presentar candidatos. Ni el Partido Cambio Radical, ni la U. Pues mire, todos, ni el liberal ni el centro democrático. O sea, se la va a disputar el Partido Conservador. Eso sería la sanción en una eventual sanción disciplinaria, pero no va a haber. Claro, y Entonces, no va a haber porque como pueden ser tantos los afectados, eso ahí todos se tapan con la misma cobija. Pero eso es lo que la ciudadanía pues ya no aguanta más y por canales institucionales y serios tenemos que lograr transformar. En serio, yo miro las noticias de Perú con una envidia. ¿Ah? Con una envidia porque usted quería que los... No, porque ningún ciudadano puede estar por fuera de la ley. Ningún ciudadano, ni el querido Ollanta, ni el querido Toledo, no, porque así no puede funcionar la democracia y esa oportunidad la tenemos que reconstruir aquí. Yo no estoy invitando a nada raro ni fuerza fuera de la institucionalidad. Esa reforma electoral tiene que ser para enderezar la organización electoral, zapatero tus zapatos, como lo dice Iván, unas funciones con dientes de investigación. Mire, le pongo un ejemplo, oyentes, ustedes han visto en campaña vallas de candidatos. En la ley está que por violar los topes de campaña quedaría, por ejemplo, la silla vacía. Bueno, aquí la silla vacía presidencial, ¿cuál es? No, el Consejo Electoral no mide en realidad cuánta plata se mete, si no registran los gastos, una pequeña bobadita de la millón y financiación medio de indirecta dólares. llamada no tiene control, lo que es publicidad, vallas, cócteles, Hace fiestas, falta. conciertos, etcétera. Pero yo quiero decir otra cosa también para claridad de todos. En Perú, por ejemplo, lo que se probó fue corrupción y sobornos al presidente o probó no, es lo que se está debatiendo, no una financiación más allá que es un tema electoral. Si acá se llegara a probar que hubo actos de corrupción del presidente y de Oscar Iván, también tendríamos un Ay, no se va resultado a probar malo nada. porque vamos a la comisión de acusaciones que... Hoyo esa- negro. Por eso, volvemos Hoyo al negro. mismo debate. No, de acuerdo, pero la yo comisión quiero... de absolución. Quiero centralizar es que, digamos, Oscar Iván Zuluaga y Santos no están investigados por recibir sobornos, sino por un tema hasta ahora de financiación electoral. Pero Ollanta Humala sí recibió por Correcto, financiación Ollanta y electoral. Toledo también están Pero, ellos pero recordemos que aquí se ha hablado de sobornos, digamos, de claro, sobornos acá. muchos. ¿Cierto? Otros Acuérdense procesos de lo que dijo Bula, que supuestamente le hizo llegar a través de un amigo, supuestamente a Roberto Prieto, $1 millón para la Y campaña. los afiches en Recuerden los Panamá. afiches, Afiches. $400.000 en afiches para la primera campaña de Juan Manuel Santos en el 2010 y Prieto lo confesó y dijo, sí, yo sabía que eso estaba mal y sin embargo lo hice. Y pregunte dónde está Prieto. No, En subcontratando un todavía resort con el por ahí. Estado Feliz, muerto de la risa, claro. feliz, eso sí. suelto. Está oyendo este programa o de pronto viéndonos en Facebook like, No creo que se esté riendo. Acuérdese cómo se refiere a las mujeres. ah, o sea no, usted que- no la debe ver mucho, ¿no? Sí. Pero Vicky, más que el fatalismo, que es una tragedia la que estamos viviendo, pues no nos podemos quedar llorando y ahí se necesita un ejercicio ciudadano de vigilante y de ciudadanía activa. Esa reforma electoral no puede ser para acogerse más cupos en una curul, sino hay que enderezar la organización electoral. Y la Corte Constitucional, yo siempre acato los fallos, ni más faltaba, no es un regalo ni un favor, me toca y debemos ser así. La Corte Constitucional que amo y defiendo tumbó en el equilibrio de poderes una reforma a la Comisión de Acusaciones. Eso es una tragedia para el país porque dejó a 74 aforados con corona porque no hay quien lo ronde. Si Iván Cancino, usted o yo, o su oyente, comete un delito o alguien lo denuncia, hay quien lo investigue. A los 74 aforados, ¡bingo! Bingo, ¿sabe quién lo investigaba? El señor ese Gustavo Moreno. Ahí nos acabo de oír en la W esa noticia. 100 veces entró allá y él sustanciaba proyectos de investigación. Yo fui miembro de la Comisión de Acusaciones porque desde chiquita, desde el proceso de Samper, yo dije, si algún día llego, yo quiero meterme al caso de Samper. Ahí conocí al papá de Iván, de lejos, por supuesto, a través de los medios, para entender por qué es el diseño para la impunidad. Y nos metimos y luchamos una reforma constitucional que de verdad la Corte Constitucional sí ha cometido un error. Fue ese, porque fue, ¿sabe qué? Proteger el partido de los jueces. Hagámonos pasito y que nadie ronde a nadie. Es decir, ni a los magistrados de la Corte Suprema, Constitucional, Consejo de Estado. Ahí se quería meter la auditora, la de las cirugías plásticas, Imagínese. lagarteó fuero, no se imagina cuánto. No lo tuvo. Entonces, el tema es lograr esa reforma a la justicia, que este Congreso ya no lo hizo.
El Congreso, permítame, Vicky, echarle un cuento. Nosotros presentamos 8 veces los Ella vino con proyectos su propaganda. Anticorrupción, muy bien. Mire, nos quedan 10 días para conseguir 500.000 firmas más. La gente imprimió la hoja y las tiene en el cajón. Necesitamos que esculque allá a su cajón, su archivador, saque la hojita, las planillas que imprimió en vencealcorrupto.com, o lo puede hacer hoy, coger la firma de la familia y los amigos, y la tiene que mandar máximo el 20 de julio. Yo firmé hoy convencido de que es una iniciativa muy válida, Angélica. Eso es una cosa que es muy loable. ¿Vicky me va a firmar? El Claro, Congreso yo le no firmo, dejó. sí, yo le Ese es firmo. el escenario natural, es el Congreso, y no dejó 8 veces. Es que 3 años patinamos esto y dijeron no. Entonces el plan B es la consulta, pero sabe que lo importante, no hay plan C. El plan C es aguántese. Nada cambia, y los colombianos sí podemos cambiar con gente que piensa súper distinto. Entonces, por eso, vencealcorrupto.com, imprima la hoja hoy, ponga el chino de la casa a imprimirla, Bueno. coja la firma de la tía y mándela Deje máximo la el 20 de julio. propaganda, por favor, Angélica. Óigame, doctor Cancino, ¿por qué no nos explica usted un poco esa diferencia de lo que es la investigación electoral y de lo que es la investigación penal? Para que la gente entienda un poco, porque la gente lo que siente es que haber recibido, en todo caso, plata de Odebrecht en las campañas, no haberla reportado, y además era una multinacional que tenía muchos intereses acá, pues eso es corrupción. Claro. Una corrupción De frente. distinta Diferente. judicialmente en torno a lo penal, con lo que tiene que ver con esas investigaciones en la fiscalía, con los sobornos, pero al fin y al cabo corrupción. Bueno, lo primero es que en lo penal se está investigando todo lo que fue sobornos o entrega de dineros para obtener o desarrollar contratos específicamente de obras públicas. Y ese sí es un gran delito porque se está jugando con plata del Estado, con contratos estatales, se está violando la moralidad pública, se está corrompiendo la función pública que tanto daño nos ha hecho, y ese tiene un desarrollo con la nueva ley que es, digamos, mucho más reservado, no se pueden filtrar en teoría evidencias, y pues la Fiscalía ha ido dando ruedas de prensa donde va llamando imputación, capturando, generando preacuerdos, y ese es un resultado. El otro, el fiscal consideró que solamente era de competencia del Consejo Electoral por un tema de financiación de campañas. ¿Cuál es el problema? Que el Código Electoral no tiene un procedimiento propio, claro, que le permita tener autonomía en la investigación, sino que tiene que acudir a otras normas, como el Código Procesal Administrativo, como el Código Procesal Penal. No tiene funcionarios que puedan ir a una investigación, que puedan recibir de una manera clara las declaraciones, y eso, por lo tanto, los términos también son mínimos. Unos términos de 3 años para investigar financiación ilegal de campaña no tiene sentido específicamente por 2 puntos, porque si la persona sale electa, esos términos de 3 años, por ejemplo, en las campañas presidenciales o de alcaldías, siguen siendo bajo el dominio de la persona que fue electa. Tiene poder. Entonces va a tener un poder muy grande. Podría ser que fuera 3 años después de que la persona deje el poder, ahora que no hay elección inmediata, por ejemplo. Eso sería una cosa ¿Y que pudo también haber sería algún buena. prevaricato de los magistrados que no quisieron avanzar sí, porque hay no que les dio la mirar. gana? Sí. Hay que mirar, yo soy muy garantista y no puedo decir sí, como dice Angélica, podría mirarse si hubo un retraso, si ese retraso fue doloso, si fue por querer ayudar, y si eso se llega a demostrar, Están pues ocupados en obviamente que pueden revocatorias y hacerlo, cosas de pueden esas. hacerlo, claro que sí. Yo quiero aportar algo. Yo creo que aquí, cuando usted está obligado a rendir cuentas y falsea, omite, Eso es otro punto. omite información, usted está induciendo al error a una autoridad pública. Si se habla Usted de está fraude cometiendo procesal un o falsedad. fraude Ujú. en documentos sujetos a la autoridad pública para Claro. su auditoría y Lo revisión. que pasa es que Yo sí creo que la eso- fiscalía, aquí con eso- voluntad, tendría que esculcar. Eso es más difícil, Angélica, porque desafortunadamente usted me va a decir es que usted es muy técnico, pero la ley así lo es. El fraude procesal por omisión todavía no ha tenido un desarrollo aquí muy Ok. válido, porque eso sería una omisión para generar un fraude. No digo que no se pueda cometer, pero tendría que hilarse mucho más delgado y profundizar mucho. Otros hablan de falsedad por omisión también. ¿Por qué? Porque no consagré algo que tenía el deber de consagrarlo, pero hasta el momento no hay, yo creo que ningún pronunciamiento ni siquiera de la Corte Suprema sobre esas circunstancias, y me parece que podríamos abrir el debate frente a esa situación, más ahora que, por ejemplo, un símil, la reforma tributaria, también lo incluyó Evasión. para las omisiones en la declaración de renta, así que el debate también puede ser ahí. Pero mire, no aprendemos de la tragedia. Hace un mes, en los últimos días de la legislatura, se aprobó un proyecto sobre delitos electorales. Electorales. Y la responsabilidad penal recae solo en el gerente, solo en el chivo expiatorio, el Perdóneme la mando palabra, en medio, el bobo del paseo. al bobo del paseo, pero
nosotros lo luchamos, pero no, los candidatos no responden por nada. O sea, los candidatos ganan con cara o con sello y paga el otro. Pero fíjate que eso también es un gran debate porque desafortunadamente o afortunadamente, mejor digo, la responsabilidad penal solo puede ser individual. Yo te pongo los ejemplos que vienen de atrás en la corte. Pero tiene que ser compartida el candidato. Pero fíjate, te pongo el ejemplo, un líder entre comillas de un candidato lo cogen repartiendo tejas o almuerzos, con la camiseta del candidato, con el, digamos, en la sede del candidato. Al candidato no lo pueden tocar si ese señor no dice que la plata me la dio tal, porque es una garantía que se tiene. Lo que hay que aplicar es principios de oportunidad muy claros, es decir, si tú coges a Pedro con sándwiches con plata del candidato Pedro, tú al del sándwich le dices, oiga, yo lo dejo absolutamente impune si usted me dice quién le dio eso. Y ahí podemos llegar verdaderamente a la cima. Pero aquí los fiscales no están aplicando ese principio de oportunidad para de verdad romper la corrupción. Quiero controvertir con Iván porque hay un detalle. A ningún candidato, mire, yo he sido candidata, si hay algo horrible en la vida es pedir plata, y usted necesita plata para una campaña. Claro. Mire, mi amiga del colegio aparece, yo te entrego personalmente los 100.000 pesos, Angélica, 100.000 pesitos, que es el aporte que pueden dar los amigos de uno. Ay, perdón, o sea, Odebrecht regala $1.500.000 sin contar, chito, que Zuluaga no sepa que le estoy regalando $1.500.000, chito, que Santos no sepa que le estoy metiendo, pagando cuentas en Panamá. Paja. No nos hagamos los pendejos. Hay que probarlo. Pero el ejemplo no es el de los sándwiches, que eso también, esos aportes en especie suman muchísimas en la diferencia. No hay una persona que financie un candidato y no se lo haga saber. Es que hasta que uno no los ve, Vicky, te entrego en la mano mis 100.000 pesos. Pues claro. Entonces imagínese si le van a dar 1.000 millones a sus espaldas. Es decir, acuerdo, ¿usted cree que Zuluaga y Santos sabían que les entró la plata de Odebrecht? Obvio. Vicky, si a usted le regalan $2 millones, ¿es su amigo secreto? No nos creamos tan... No. ¿Será que Santos se acababa de enterar? Y Vargas, ¿no? Y Vargas, porque es que esto no fue al gratín. Ay, no, a mí no me importa la campaña. Dicen que el fiscal Angélica, estaba... un poquito a Germán, por favor. No, pero es que no es... Yo no tengo ninguna cosa enmontada. Es que dicen que el fiscal... Todos sabemos que es de Cambio Radical, ¿cierto? Está aprobado, pues, no es un secreto, hay fotos. Dicen que él participó activamente en la recaudación de fondos de la campaña de Santos y Vargas. Pues que si gana Santos, gana Vargas. Si pierde Santos, pierde Vargas. Aquí están juntos. Ustedes, de verdad, dejemos la hipocresía. Ni nadie regala plata en secreto, que no sepan los candidatos que le estoy dando $2 millones. Chito, no les contemos. Y ganan los dos. Oiga, entonces, la responsabilidad a propósito de los dos. De eso, en el portal de los irreverentes han estado moviendo una teoría de lo de la verdad sabida y buena fe guardada. ¿Mm? Principio. No, es que... ¿Eso qué es? Sí, la verdad sabida y buena fe guardada es un principio general del derecho que sirve precisamente para explicar que si a mí no me ponen de frente una prueba, yo tengo que partir de la buena fe. Yo entiendo tu contexto, Angélica, y lo comparto, pero como abogado y profesor universitario, tengo que ser coherente en decir, si no hay una persona que se indique a Oscar Iván o a Juan Manuel Santos de saber con especificidad de esos recursos, podemos debatir, acusarlos, pero la justicia no puede hacer absolutamente nada si no hay algo que los vincule. Pero de un cheque saber en la en cuenta, qué caso. A ver, en yo soy cualquiera. Zuluaga, me fui Sí, para Brasil a verme sí. con el regalo que me cuesta, $1,5 millones le cuesta a Odebrecht que yo me siente con duda. Pero es que hay dos pasos diferentes. Yo ir a Brasil a hablar con Duda no tiene nada de malo, voy a contratar que un me publicista. trabaje Duda al gratín, No, pues tan el barato. problema es lo que se pagó por encima supuestamente de lo cuadrado. Y de eso no hay una sola prueba Registro. directa. No, hay registro de una consignación, pero no a Oscar Iván ni un No testigo registró que las diga cuentas. Pero senador. y el Pero y testimonio la de Duda Mendoza. Omitir el registro. No vincula a Oscar Iván Zuluaga directamente, Vicky. Dice, a mí puede decir, porque además lo que dice la revista no está confirmado, no conocemos todavía el texto de lo que dice Duda, pero yo no creo que Duda llegue a decir es que Oscar Iván me lo dio en la mano, o me lo mandó en un maletín, o me lo consignó Oscar Iván Zuluaga. Y en eso pues hay que ser respetuoso uno de las garantías, a pesar de lo que pueda especular y de la responsabilidad política. O sea que usted también cree que el presidente Santos se acabó de enterar cuando Prieto confesó. No es lo que creo, a mí sí me toca es lo que se prueba, y desafortunadamente me toca ser igual de justo para el peor presidente de la historia que para Oscar Iván Zuluaga. Pero póngale cuidado, El mejor candidato presidencial hasta de la ahí sí no. historia. Pero No, mire, señora, eso esto es Eso sí otro no lo gis. dije. Estamos ante otro cohecho de uno, Vicky, porque el presidente de Odebrecht reconoce que dio plata. Duda dice que le pagó el de Odebrecht para trabajar para Jorge Iván. Prieto dice que Oscar Iván. Prieto dice que recibió, o sea, si estamos esperando foto de Oscar Iván y Santos y Vargas con la caja de plata en papel regalo como la de Samper, pues no, esa foto no existe. Pero Pero en nos Samper estamos... tampoco existe, Angélica.
La bonita retrechera, bueno, sí, mataron mucha gente antes de... Pero váyase a uno el que hace una embarradita así de chiquita y verá que lo muelen y lo acaban y mejor dicho lo destruyen. Usted pasó un tarjetazo por allí, no lo firmó en el Carulla. En Carulla los compatriotas a veces no firman el recibo y verá el lío en que se Deje de meten. pagar un parte y verá que le sacan la representante Angélica Lozano. Espéreme que llegó el magistrado Armando Novoa. Magistrado, creo que usted no está en un buen momento. ¿Cómo me le va? ¿Cómo está? Bienvenido a la W. Vicky, buenas tardes, gracias por la invitación. Saludo a Angélica y al doctor Iván Cancino, lo mismo que aquí a los periodistas que están en cabina. Aquí lo menos que hemos dicho es que el Consejo Nacional Electoral no sirve para nada, que es un politiquero mañoso. Mejor dicho, ¿qué más podemos decir? ¿Usted está de acuerdo? Pues si nos atenemos a lo que nos va a ocurrir en las próximas 48 horas, creo que el país tiene que hacer una reflexión de fondo sobre si una autoridad electoral como la que tenemos es funcional para una democracia con los retos que tiene para los próximos años. Eso encaja muy bien en lo que estaba diciendo el doctor Cancino hace apenas unos instantes en torno a lo que se debería cambiar en el Consejo Nacional Electoral. Pero hablemos de lo que va a pasar en el Consejo Nacional Electoral. Se van a morir las investigaciones por la financiación de Odebrecht en las campañas de Santos y de Zuluaga. Así de sencillo, ya está boqueando la investigación cada una de ellas. Vicky, en el Consejo Electoral hay una doctrina consolidada de hace 3 años según la cual el Consejo pierde competencia de investigación transcurridos 3 años después de la ocurrencia de los hechos que para este efecto se entiende en el momento en que las campañas presentan sus informes de ingresos y gastos. Eso ocurrió el 15 de julio del año 2014. 3 años da 15 de julio del 2017. ¿Incluidas las correcciones fueron en esa fecha, doctor Novoa? Incluida la presentación del informe, las correcciones que vienen después se entienden presentadas para todos los efectos en esa fecha, pero la caducidad es en 15 la fecha de julio. 15 ¿No era de julio. 16? 15 de julio entonces. 15 de julio, pero como el Pero 15 de julio es sábado, los Claro. abogados sabemos que Que el es día hasta el hábil viernes. siguiente es el lunes. Lunes, se va hasta el 17. Entonces se va hasta el 17, pero entre el sábado y el lunes el Consejo Nacional Electoral No van a sesionar. no va a no hacer es lo que justicia. hizo en 6 meses. Ay, No, puede, pues si no quedan tienen recursos, voluntad. Quedan firmes. No se ha decidido, Vicky, ni siquiera la apertura formal de la investigación, Mire, de aquí, tal manera que estamos en la fase de indagación preliminar. cuénteme una cosa, si las correcciones fueron las de Zuluaga, con esto entonces se extiende 15 de octubre y Santos 14 de diciembre, es que algunos me estaban diciendo ayer que la de Santos prescribe un mes más tarde, que por ser el presidente, que hay 60 días, o no, sí, 30 días más. Sí, es una discusión sobre cómo se entiende la aplicación de la Ley 996 del 2005, que reguló pues la Ley de Garantías Electorales en el contexto de la reelección presidencial. Pero yo tengo varias decisiones del Consejo Electoral en donde invariablemente ha sostenido que los 3 años deben contarse a partir de el momento en que se presentan los informes de ingresos y gastos, que es al mes siguiente de ocurridas las elecciones. Como las elecciones en segunda vuelta fueron 15 de junio, repito, Claro. 2014, un mes más, 15 de julio de el mismo año, 15 de julio del 2017 son los 3 años. Han dicho algunos muy cercanos a este proceso en el Consejo Nacional Electoral, y ya lo habíamos planteado aquí, que algunos magistrados se convirtieron en una talanquera para que avanzaran las investigaciones. ¿Usted está de acuerdo, magistrado Novoa? Pues mire, Vicky, yo estaba mirando las actas de la corporación y realmente en muy pocas ocasiones se discutió esto en sala. ¿No les importaba? Doctor Cancino, en las actas de la corporación no se registran las intervenciones. Yo no podía intervenir porque yo estaba recusado y tenía la expectativa de enterarme de lo que discutían mediante las actas, pero en las actas no hay un registro de eso, de tal manera que no sabemos qué discutieron, pero discutieron muy poco. Desafortunadamente
el Consejo no ha reflexionado sobre algo que yo planteé en su momento, y es que a diferencia de lo que ocurre en sede penal, en sede electoral, las actuaciones deben estar regidas por el principio de la publicidad de las actuaciones, porque aquí protegemos el principio democrático, nada más ni nada menos, Vicky, que el derecho al voto, Óigame, la forma como se conforma el poder político. me acuerdo que usted tenía un proyecto en donde habría una investigación formal a todo este tema, por lo menos en el caso del presidente Juan Manuel Santos, pero a usted lo sacaron a escobazos de allá. El mismo día que lo presenté me recusaron y, Lo zapatearon. y presentaron una Incómodo denuncia usted. penal en contra mía. Salió a deber. Pues las únicas actuaciones que en este contexto con firmeza adoptó el Consejo Electoral fueron 3 recusaciones en contra mía y una compulsa de copias a la Fiscalía. Eso es lo único que hizo el ¿Ese Eso es Consejo. el ya avanzó. expediente? Perdón, Armando, ¿ese es el expediente que hay en el Consejo Electoral sobre la financiación de Santos y Zuluaga? No, hay más. ¿Para ti? Se han practicado. ¿Esas son las decisiones, las únicas hay decisiones? 3 investigaciones. Sí, señor. Santos 2014, Zuluaga San- 2014 y Santos 2010. ¿Y esa Claro. qué? No, Santos Esa la Está tiene más el doctor muerta que no Emiliano sé quién. Rivera, pero si caducaron las del 2014, ni se diga las del 2010. La del doctor Zuluaga la tiene el doctor Camargo y la de Santos, la última, la tiene La doctora Ángela doctora Hernández. Por eso también Prieto se atrevió a Conservadores, confesar, porque él confesó lo del 2010. Que no le pasaba nada. Y dijo que en 2014 sí no habían recibido ni un solo pesito, porque en esa tenían la preocupación de que todavía había tiempo. Pero ahora no se preocupe, que de pronto de aquí a cuando ya prescriban en el Consejo Nacional Electoral, de pronto Prieto El 2021 confiesa habla que Prieto. sí, exacto. 2 años más, ¿no? O dentro ley de 2 penal. meses, No, sí. en la penal sí le falta otro poquito. Falta hasta Por 10 eso años. yo sostuve en su momento, y no fue un argumento caprichoso, que la caducidad en las investigaciones electorales debe contarse a partir del momento en que la autoridad electoral tiene conocimiento de los hechos. Eso es una buena también posición. Tradúzcanle Nosotros, al ciudadano. ¿Por qué? yo, por ejemplo, hablaba que debería empezar a contarse 3 años a partir de que la persona deje el cargo, por ejemplo, cuando es presidente o algo. Pero esa propuesta es mucho más Por sana. una razón, mucho doctor más sana, Cancino, claro. porque es que si usted no lo cuenta de esa manera, lo que hace es premiar quien tenga más habilidad para Estoy de ocultar acuerdo. la información. Estoy de acuerdo Yo en me eso. guardo la información, Angélica, de Claro. las irregularidades de mi campaña, no la reporto, pasa el tiempo y me premian mi silencio. Claro. Si la autoridad llega a conocer eso, entonces dicen hay caducidad. Claro. En realidad, para no premiar ese tipo de conductas, la caducidad debía contarse desde que se conocieron los hechos, es decir, desde el momento en que el fiscal remitió las pruebas al Consejo Electoral, que fue el día 7 u 8 de Bueno, febrero o desde de que este se año. tuvo conocimiento público, ¿no es cierto? Claro. Pero Claro. para que el oyente entienda, es decir, no desde que debió Pasaron presentar los el hechos. informe, sino no importa si han pasado 3, 4, 5 años, si algún ciudadano denuncia con algún carácter de seriedad y presentando hechos, ahí se activan los 3 años para que el Consejo Electoral investigue. Pero además, doctor Nova, yo también les decía, y Angélica también, que al Consejo Electoral hay que darle uñas, hay que darle carne, hay que darle cómo morder, cómo sancionar, porque ahorita no lo Para tiene. no vaya lo mordieron. Sí, bueno, yo ahí no voy a entrar en esos debates porque yo considero, con todo respeto, lo penal sí no lo comparto, Sí. pero considero que sí, de buena fe, doctor, usted al principio, siendo magistrado, hizo un pronunciamiento que dio papaya. Yo sí lo considero, lo penal sí no lo veo por ningún lado, ni más faltaba. Pero de todas maneras, si usted no tiene un cuerpo que lo ayude a investigar, que pueda ir voluntariamente y no que quede a la espera de lo que le quiera mandar la fiscalía o la procuraduría, pues es muy poco también lo que se puede hacer. ¿Qué se les puede decir, doctor Novoa, a los colombianos? Que con este tipo de situaciones lo que pasa es que la gente cree cada vez menos en la justicia, Claro. cada vez menos en las instituciones, sienten que el Consejo Nacional Electoral no hizo la tarea, que es penoso, como lo digo, mañoso, que, mejor dicho, El daño, Vicky, que se le hace a la democracia y a la legitimidad de las instituciones casi que es irreparable. Por eso quienes creemos en el Estado social de derecho tenemos que ejercer nuestras competencias de manera eficaz. Este episodio ha demostrado que este Consejo Nacional Electoral no le sirve a la democracia ni a la sociedad colombiana. ¿usted está de acuerdo con que eliminen eso? Lo Yo que estoy hay. de acuerdo con que haya una cirugía de fondo al Consejo Electoral Trasplante y a del la corazón. organización electoral. Eso no puede tener un origen partidista. Lo que pasa, exacto, lo que pasa es que los Tiene que políticos ser- tienen sus mañas. Tiene Por que eso ser hay que un órgano separarlo, hay técnico. que aislarlo, que no sea, para mí es un honor decir que Armando Novoa está en el Consejo Electoral en representación de los minoritarios, el
Mira, los indígenas, el polo y Polo, nosotros los verdes. verdes. Y se nota, brilla su gestión, pero necesitamos aislarlo, que sea gente que no sea postulada ni electa por los partidos. No, exacto, que no puedan decir es que es del partido tal la persona. Eso no tiene sentido en un órgano que debe generar investigaciones. Le doy- Tiene que investigar a esos mismos partidos. Es que Exacto. hoy el presidente del Consejo Nacional Electoral es de la U, por ejemplo. Sí. Doctor Novoa, ¿qué va a hacer? Lo encontraron por allá, el otro día denunciaron, lo encontraron por allá en una Comiendo, reunión con el dándolo. presidente. Lo que hace es hacerle caso al presidente, me imagino, yo no sé. Pero mire, de los 9 Nada más por integrantes... simpatía es muy difícil que lo vaya a investigar. Supongamos que el señor es impoluto, que es maravilloso, que todo. Es que es la Pero nada más la institución. simpatía, es su Humanamente partido. es casi que Humanamente. imposible. Exacto, Porque estaría es que, impedido. Porque es que Debería estar cuando a mí me impedido. llegan investigaciones del Partido Verde, Supongamos que me tiene que yo investigar me a mí. declaro impedido. Claro, sí debería ser. Y en la sala, doctor Cancino, no me aceptan el impedimento. Supongamos que llega una denuncia contra mí. Le toca a los 9 y entre esos Armando. Armando y yo nos conocemos hace como 15 años, pues él tiene una afinidad con nosotros. Pues obvio que debe apartarse. Armando no podría ni investigarme ni votar, pues porque tenemos un vínculo personal. Es así de elemental. Hay que tomar decisiones en la reconfiguración institucional. Y entonces ahí sí la pelota va a manos a la cancha del Congreso. Ahorita, 20 de julio, le cuento, el 21 de julio tenemos invitación los ponentes de la reforma política, una finca por aquí en Subachoque, para trabajar todo el día. El ambiente está durísimo porque se quiere una reforma política que nada cambie, que deje intacto todo ese esquema de la cobija Hay para que tapar a todo el averiguar mundo. bien de quién es la finca, ¿no, Angélica? Ahí va a preguntar, el Ministerio del Interior es el que invita, voy a preguntar el contrato a ver quién paga el... Mire, la cosa. ¿qué les podemos decir a los colombianos, digamos, a propósito de todo esto, doctor Cancino? ¿Qué se les puede decir cuando están viendo que a un señor que se roba una gallina lo condenan a 4 años de cárcel, pero los que terminan, siendo una cosa una conducta penal y la otra pues la cuestión electoral, pero sencillamente los poderosos hacen lo que les da la gana con la ley? Mire, aquí hay dos cosas. La reforma a quitar la comisión de acusaciones que se cayó en la Corte Constitucional es una cosa que hay que revivir urgente. Mire, a Toledo y a Ollanta y a otros presidentes, a Lula, etcétera, los pueden investigar, encarcelar, porque sí tienen un fuero, pero ese fuero puede ser removido y pueden ser investigados por un órgano que tiene las facultades de hacerlo, como a cualquier ciudadano con algunas prerrogativas que tienen que ver obvias por haber sido presidentes. ¿Cuáles prerrogativas? Pues no pueden meter al presidente en la modelo en el mismo patio con otras personas porque por hacerse célebre lo pegan, lo agreden, pero más allá de todo la igualdad tiene que estar ahí presente. Nosotros mientras tengamos la figura de la comisión de acusaciones hemos visto que es muy Impunidad difícil, garantizada. genera impunidad, lo que lo quieran llamar y el proceso pues de lo jurídico y lo político empieza a enredarse. Lo segundo, mire, ratifico, el ejemplo de la Superintendencia de Industria y Comercio. Apenas le dieron dientes a esa entidad y tuvo en su cabeza a un hombre absolutamente grandioso, como fue el doctor Robledo, empezó a dar resultados y a picar lo que antes no se picaba, a grupos poderosos económicos con multas, con sanciones. Yo estoy seguro que si hacemos lo que dice Angélica, que las magistrados del Consejo Electoral no deban pertenecer a un partido político, tengan más independencia y se les dé más herramientas para investigar, estoy seguro que los resultados que dio la superintendencia en este gobierno, que es tal vez uno de los pocos funcionarios que yo debo resaltar, lo mismo tendrá el Consejo Electoral, no ahora ya no hay nada que hacer, sino más adelante y busquemos esto como un punto de partida, como ejemplo, para que no se repitan esas condiciones en el ¿Qué futuro. dice Angélica? Complemento. Así es, mire, yo he llorado en el Congreso cuando hundieron la ley de transparencia y cuando la Corte tumbó. Bueno, lloré la felicidad cuando logramos la comisión de aforados, se No, y llamaba. cuando tumbamos el referendo también. Ah, esa sí eso también, lloramos pero también. no lloré esa felicidad. No, el tema es esa reforma a la justicia en el aspecto de comisión de acusaciones y la de la organización electoral, pero al final, ¿sabe qué? Es votar bien. Ese oyente tiene que esculcar, porque todo es tan feo que mejor no me meto y no voto. Pues los poquitos que votan, votan y cogen gente
muchas veces por un favor o por un amiguismo. Entonces usted tiene que esculque todos los partidos. Alguien hay en cualquier lugar. Si usted es godito, va a encontrar gente que lo represente del Partido Conservador o en Cambio Radical, un partido así un poco más difícil. Godito, ¿por qué difícil, les dice godito? No, si usted es godo, si usted es liberal, si usted es independiente, si usted es de izquierda, ¿sí? Hay que votar bien y hay que pasar factura, sancionar a los partidos. Nosotros promovemos la consulta anticorrupción porque no nos vamos a quedar cruzados de brazos. Y la gente está mamada de la corrupción, tenemos que quitar privilegios, tenemos que enderezar esto, y por eso tenemos 10 días hasta el 20 de julio para que la gente firme. Vencealcorrupto.com, imprima la planilla y mándenosla antes del 20 de julio, Vicky, porque es con acciones, porque esto es una oportunidad. Este país tiene futuro y se muestra en este caos que vivimos. Si la ciudadanía hace acciones cívicas, pacíficas, pero contundentes, mire, pasa factura y pone a temblar a la clase política. ¿Y qué dice, doctor Novoa, usted que está hoy aquí en representación del Consejo Nacional Electoral? Bueno, no, yo le apostaría a que en el segundo semestre se discuta la utilidad de un Consejo Nacional Electoral como el que tenemos, y yo le haría a los políticos y al Congreso la siguiente pregunta. ¿De verdad el Congreso cree que un Consejo Electoral como el que tiene es un órgano de garantías para las elecciones del 2018? Porque es que el precedente que sienta esta situación es que nadie le va a creer a la autoridad electoral como órgano de regulación de las campañas hacia el 2018. Va a terminar siendo, por el camino que vamos, un rey de burlas. Y por eso yo diría que incluso habría que pensar en la posibilidad de anticipar la conformación del Consejo Electoral con las nuevas reglas que se aprueben antes de las elecciones de marzo del 2018. ¿Qué dicen en el Facebook Live a esta hora que ya estamos terminando? De todo. Vicky, 690 personas conectadas a esta hora en el Facebook Live. Le cuento, Oscar Reina dice, pero robes un pan y ahí sí la justicia es de inmediato y salen en los medios para mostrar los resultados. Douglas Jaspe dice, CNE no sirve, Fiscalía debe actuar ya mismo. John Jairo Padilla dice, no se desgasten, que la impunidad siempre va a estar asociado al poder. Es un sistema que jamás cambiará. Albeiro Valencia dice, saludos Vicky desde Rhode Island. Darío Jiménez dice, votemos en blanco. Y dice también, no hay por quién votar en el 2018, todos son narcogobiernos corruptos, no hay diferencia entre izquierda o derecha. Y ya, nos vamos a quedar con este debate y ya. A enmarcar. Y ahí es donde tenemos que sacar de estas tristezas o de esta molestia acciones, de verdad acciones concretas, porque si no, entonces morirnos, no. Mire Perú pasó días tan duros como los de Colombia, bajo el terrorismo, bajo el narcotráfico, y ahí van con una institucionalidad. La clave está en recomponer la justicia y en que no haya ciudadanos por fuera de la ley. Fujimori, el más popular, el más amado, y allá está en la Guandoca. Pero va para indulto. ¿Será que el Kuczynski es así de volteado? Bueno, pues a los tres, Angélica Lozano, a Iván Cancino y al doctor Novoa, mil gracias por estar con nosotros hoy en la W, en nuestro Facebook Live, y lamento decirles a todos nuestros oyentes y a toda la gente que está conectada que pues con el Consejo Nacional Electoral no hay nada que hacer. Santos y Zuluaga están de fiesta. Y Vargas y Holmes, porque es que ellos eran la misma tiquete. A ver, ¿están en el cargo? ¿Vargas fue vicepresidente? ¿Sí o no? Sí, ¿por qué? Porque Santos ganó. ¿Con qué plata? Pues los financiaron a los dos. O sea, esto sí es la locura, divorciar a la pareja electa. ¿Estaba en el tarjetón Vargas? Sí. Ok. El registro de cuentas era de Santos y Vargas. Hay que reformar la ley para que eso sea Esperemos posible. el comunicado del Consejo Nacional Electoral Ay, no, con sus explicaciones, ya lo podemos Vicky, saber, por favor. ya. Yo se lo puedo redactar aquí mismo, sin necesidad. Gracias, Lamentamos Vicky, por la esperar. Lamentamos informar. que no estamos facultados y no hubo pruebas y entonces, Y la información de la Fiscalía llegó muy tarde. pero habrá una comisión reguladora para redactar una reforma. Vencealcorrupto.com, más bien, Nosotros vaya pues. vamos hasta las 3 de la tarde, esta es la W.